Hola, Buenas. buenas, ¿cómo están? Bueno, antes que nada vamos a presentarnos. Nosotros somos psicólogos y musicoterapeutas para el pueblo, una agrupación de la Facultad de Psicología de estudiantes independientes que tenemos como objetivo, como meta, repensar qué tipo de profesionales forma nuestra casa de estudios y al servicio de qué necesidades. Yo por mi parte soy Micaela, soy estudiante de musicoterapia del cuarto año. Ingresé este año también al programa de extensión musicoterapia en el ámbito educativo, también de la Facultad de Psicología, de la licenciatura en musicoterapia. Anita, ¿te quieres presentar vos? Bueno, yo soy Ana Fabris, estudiante de psicología en la UBA, soy también psicóloga social de la Escuela de Alfredo Moffat. Estudié mucho teatro también, bastantes años en distintos lugares y soy acompañante terapéutica también. La idea es que después vos, Patri, te presentes eh, como más te guste. Antes de eso, nos gustaría como decir que este ciclo de charlas que estamos haciendo, que se llaman Surfeando la Segunda Ola, está inmerso en una cátedra libre, que es la Cátedra Libre de Salud Comunitaria desde América Latina. Un poco la idea de esta cátedra es poder generar un espacio de debate, de reflexiones colectivas acerca de estos programas de estudios que mencionaba Mica, que están vigentes ahora y hace un tiempo en nuestra facultad. Introducir una mirada, en el mejor de los casos, crítica. Uno de los objetivos de esta cátedra libre es poder entonces acercar la universidad a la comunidad y a los emergentes que ésta tenga, con la idea de poder formular como vías de comunicación cada vez más fluidas con dispositivos profesionales que estén inmersos, si se le interese esta mirada más colectiva y territorial de las cosas. Otro gran objetivo tiene que ver con poder proponer, acercar ciertos saberes que no tienen tanto que ver con los hegemónicos y con el academicismo más hegemónico, muy centrado en lo occidental, sino saberes más bien a veces tirados para el costado o silenciados, que tienen que ver con lo transdisciplinar, lo interdisciplinar, lo colectivo, lo comunitario, lo territorial. Y también, sin dejar de mencionar, los saberes que se forman en la historia, en las luchas de los pueblos, en las movilizaciones y en las resistencias. Para ir concluyendo, de esta pregunta que dice Mica, de bueno, ¿qué profesionales forman nuestra facultad y a qué intereses obedece? La idea de esta cátedra es poder ir pensando un tipo de respuesta, sobre todo poder ir trayendo como una mirada cada vez más crítica sobre estos programas y quizás en el mejor de los casos que los futuros profesionales se puedan conmover con algo de su contexto, su territorio, que están inmersos. Eso es un poco un pantallazo súper mega general de las ideas de esta cátedra libre que lleva adelante psicólogos y musicoterapeutas para el pueblo. Y basta, no quiero robar más tiempo. La idea ahora, Pati, es que te puedas presentar y nos cuentes un poco de ti. Bueno, eh, yo soy Patricia Pelizari, ya una musicoterapeuta de la vieja camada, diría, ¿no? Imagínense que yo me recibí en el año 1981, o sea que este año hace 40 años que ejerzo esta profesión, eh, porque trabajo desde un año antes de recibirme. Eh, Así que bueno, me pasaron muchas cosas en la vida, tanto personal como profesional, en estos 40 años. Atravesamos muchas situaciones políticas, de la dictadura hasta ahora. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo en forma dependiente, digamos, en relación de dependencia, fue el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Ahí empecé a trabajar en el año 79. Así que estábamos en plena dictadura y eso me marcó mucho el aprendizaje hospitalario y me marcó mucho también
las no políticas de ese momento, digamos, ¿no? En relación a entender el avasallamiento social y cómo eso irrumpe en la vida privada, en la vida íntima de las personas, las grandes maniobras para generar dependencias, las grandes maniobras para generar exclusión, discriminación, y cómo eso desde el campo social irradia hacia las casas, hacia lo individual, hacia el psiquismo de cada quien. Entonces mi proceso en ese sentido fue diverso, ¿no? Porque yo venía de una carrera en la Facultad de Medicina de la USAL, en donde el pensamiento era un pensamiento médico y el director de la carrera, Rolando Benenson, era un psicoanalista, con lo cual había ahí un parentesco importante entre la medicina y el psicoanálisis, que siempre lo tuvo, pero que en ese momento se reformulaba como a la luz de un lugar de poder hegemónico también. Así que veníamos de una mirada muy positivista, ¿no? Respecto del pensamiento clínico, y muy clínico, y muy clínico, y muy individualmente determinado, y a lo sumo alguna cuestión se podía abrir hacia la grupalidad en relación a pensar la familia, pero no demasiado, tampoco la familia en un lugar en donde en ese momento se podía interpelar con libertad. Así que, bueno, lo social estuvo como una marca importante en el comienzo de mi carrera, como un lugar de marca, no como un lugar de reflexión, ¿no? Sino como un lugar de una marca dolorosa, diría, ¿no? Tal vez por eso mi primer libro se llamó El malestar en la voz, ¿no? Y ese libro, de alguna manera, relata toda la experiencia de mis primeros años en el hospital y en la clínica, y experiencias que aún hoy, después de haber pasado 30 y pico de años, si las cuento, me conmueven, me emocionan, me entristecen, me crispan, me revelan, o sea, me pasan por el cuerpo. No es que todavía hoy siento que hay cosas que no las puedo intelectualizar, no racionalizar. De cualquier manera, mi experiencia transitó por ese lugar, ¿no? Transitó por el hospital, por un enfoque más bien psicoanalítico. Durante muchos años hice muchos posgrados de psicoanálisis en la infancia, de psicoanálisis en grupos, de psicoanálisis en familia, de psicodrama psicoanalítico, de psicomotricidad con un enfoque psicoanalítico. Bueno, como siempre, esos grandes amores después provocan grandes marcas y también grandes desarraigos. A mí no me pasó de perder el amor al psicoanálisis de ninguna manera, porque es una teoría muy fuerte y es una teoría que tiene la suficiente flexibilidad teórica como para que uno pueda utilizarla en diversos marcos sin la rigidez de un paradigma tan positivista, tan binario, tan rígido, ¿no? En su forma de pensar. Digo, nos da elementos. Pero bueno, no perdí la oportunidad de pasar por muchos espacios también terapéuticos, míos, personales, ¿no? Y entonces pasar por espacios gestálticos, por espacios cognitivos, por espacios muy diferentes de mis formas de pensar, porque siempre fui muy curiosa. Y sigo siendo muy curiosa. Así que hace unos años terminé el doctorado en psicología preventiva, que hice un doctorado, y este año me metí en una diplomatura
de arte y transformación social, y bueno, voy a seguir estudiando, supongo, hasta que me muera, porque soy muy curiosa y me apasiona los caminos de la incertidumbre y, y de los conflictos, ¿no? En ese sentido, bueno, un poco les conté que hice. Hice muchos años de hospital, hice muchos años de clínicas, de esas que uno iba con el bolsito, con los instrumentos, de una clínica a otra, a trabajar 2 horas por semana aquí, 2 horas por semana, 3 horas por semana allá. A mí también me pasó eso. Hasta que después me instalé como en mi consultorio, ¿no? Cuando me sentí más segura y encontré un posicionamiento que me permitía pensar en algo de, de, de una posible dirección, de una construcción de hipótesis, de estrategias, de un reflexionar con el otro, sin decaer mi autoestima, digamos, no todas esas cosas necesarias que se necesitan para hacer lo que llamamos una clínica integral, una clínica abierta, una clínica del presente, una clínica más existencial, ¿no? Interesándome mucho por la salud pública, empezamos a trabajar cuando se armó el equipo de ICMUS comunitario. Primero se armó la asociación basada en un seminario que se llamaba Las armonías y las disonancias del sujeto. Fue un seminario que duró muchos años, ¿no? De pensar el sujeto en relación a su psiquismo y a la música. Y después de este grupo, este seminario, este grupo de estudio, se armó ICMUS Investigación, que terminó en un libro, ¿no? Que se llama justamente Proyecto Música y Psiquismo. Y después, con el inicio de la cátedra en la universidad, con la cátedra de musicoterapia preventiva en la Universidad de El Salvador, con quien hace 23 años que se armó esta cátedra, ahí empezó como, digamos, mi trayectoria por lo preventivo y por la salud, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo se construye salud? En vez de pensar cómo se cura la enfermedad, ¿cómo construimos salud? Entonces eso fue como un cambio de paradigma en mi mente primero, ¿no? De pasar, de pensar cómo se cura la enfermedad y ver todos los síntomas y estudiar todas las enfermedades y demás, a pensar y cómo se construye salud, ¿no? Cómo creamos salud en el ámbito de lo cotidiano, en el ámbito de la familia, en el ámbito de las crisis vitales de las personas. Y así fue como me fui metiendo en el área social. En algún momento me encontré con un curso que se daba en la Facultad de Medicina, pero no quiero dar muchos detalles porque me voy a confundir seguro quién lo armaba, pero recuerdo claramente que era un curso de determinantes sociales. Y eso fue muy importante, porque yo creo que estaríamos como en, no sé, en el 89, 88, por esos años, ¿no? Un curso en la Facultad de Medicina acerca de determinantes sociales. Y ahí, bueno, ahí descubrí que era otra cosa la que quería, ¿no? Que quería dedicarme a la salud colectiva, que quería dedicarme a una musicoterapia social. Así que a partir de ahí, cuando entendí la lógica de la cultura, de las lógicas de los discursos instituidos, cuando entendí cómo funcionaban los medios de comunicación masiva, cuando entendí cómo sin darnos cuenta nos vamos contaminando de ideas que son foráneas, que no son de nuestros pueblos, que no son de nuestros barrios, que no son de nuestras costumbres. Cuando empecé a entender, en ese momento se hablaba mucho de imperialismo, recuerdo, mucho. Cuando empecé a entender algo de eso, dije, y entonces me empecé a encontrar con otros autores. Ya lo conocíamos hace muchos años a Freire y demás, pero en ese momento toda la línea de salud colectiva venida de Brasil fue de Campiñas, digamos, de la Universidad de Campiñas, y toda la línea más venezolana, de Maritza Montero,
de psicología comunitaria y demás, cuando apareció eso, estoy hablando de hace ya 15, 20 años atrás, dije, de esto se trata. Y ahí se armó, en el 2003 se armó el equipo de musicoterapia comunitaria. Bueno, a partir de esa línea, digamos, de ese posicionamiento, con este equipo empezamos a estudiar, empezamos a tener convenios con diferentes organizaciones gubernamentales de provincia, de Buenos Aires, en el municipio de Morón, y con gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Desarrollo Social y Humano. Y así, desde el 2013, que estamos como más insertos en la salud pública a través de convenios de gestión asociada, en donde, bueno, vamos aportando lo que podemos aportar, digamos, ¿no? Algunos años con, con, con mayor beneplácito de los gobernantes, otros con menos, pero siempre trabajando adentro de las comunidades, con las organizaciones barriales, con las escuelas, con las instituciones que en los barrios vulnerados de Cava, donde trabajamos, hay mucho trabajo institucional en la comunidad y por lo tanto se generan bellísimas redes, ¿no?, de trabajo que después pueden funcionar mejor o peor, pero las instituciones están en red ya, ¿no? Después uno cuando entra se siente más incluidos en unos barrios, menos en otros, algunas redes funcionan más organizadas y más fluidas en algunos barrios y en otros no tanto, pero son barrios que se caracterizan por tener fuertes redes institucionales, que tienen que ver con las problemáticas básicas que atraviesan todos los barrios, pero bueno, esos barrios también forman parte del discurso, ¿no? Son los barrios que tienen asignada la droga, la delincuencia, la violencia de género, o sea, tienen asignado que todo eso sucede ahí mucho más que en otros lados, y en otros barrios está más solapado por la clase media y por algunas investiduras, digamos. Ahí es donde trabajamos. Así que bueno, esta asociación, ICMUS, que significa Investigación Clínica y Comunidad Musicoterapéutica, desde que se formó en el 2008, que la coordinamos un grupo de gente muy estable, que desde que la formamos seremos 10 que estamos desde siempre, y pasan muchos musicoterapeutas por ICMUS, y eso es hermosísimo. Pasan muchos musicoterapeutas porque los contratamos para trabajar, porque son estudiantes que quieren venir y hay lugar. Entonces es como un lugar que aloja la voz de los estudiantes, de todas las casas de estudio, y donde trabajamos basado en la pregunta y en la incertidumbre. Es como el posicionamiento básico de ICMUS tiene que ver con la complejidad, la escucha, digo como palabras claves, ¿no? La complejidad, la escucha, la incertidumbre, ¿no? El devenir de la expresión. Y la pregunta como trabajo básico, ¿no? Digamos que serían como las palabras que caracterizan al posicionamiento ético de nuestro equipo. Bueno, me súper extendí. Ya. Qué genial todo lo que contás. Me parece que es muy importante cuando uno cuenta quién es, contar la historia de quién es y por qué soy quién es, ¿no? Como toda esta historia que vos Claro, contás, sí. es muy interesante y cuenta de dónde venís, dónde estás y a dónde vas a ir. Y sabes que me quedó resonando del principio cuando vos dijiste que cambiaste esta pregunta de la enfermedad a cómo construimos la salud, y ahora justo traes que desde ICMUS trabajan con la pregunta y la incertidumbre, la escucha y el devenir,
y justo esto lo asocio mucho con la pregunta que teníamos pensada también como para disparar en este momento de incertidumbre, justamente de pregunta constante, de cambio constante. ¿Cómo es que se reconfigura, ¿no? El territorio, lo comunitario, digo, a través de las redes, de las nuevas TICs, si se sigue yendo al territorio físico, y cómo resuena y cómo se reconfigura también lo sonoro, ¿no? Como en todo este momento, ¿no? Como de repente pienso en esto, ¿no? Que a veces se traban las compus, de cosas muy pequeñas, ¿no? Como que se traba, no se escucha, como para escuchar bien al otro, no te escucho, no sé qué, desde gente que tampoco puede acceder a De esta ninguna escucha. manera, totalmente. Entonces, ¿cómo ves vos y cómo están trabajando desde ese lugar esta escucha, estos cambios? Mira, lo primero que podría decirte es que la pandemia, digamos, empezó en marzo del 2020, ¿no? Eh, y hubo un cambio de gobierno en diciembre del 2019. O sea, fueron dos cosas como muy cercanas. Eh, Nosotros tuvimos como una situación de las más tristes que hemos vivido, de las más tristes que hemos vivido, en el mes de octubre del 2019. eh, Nos terminaba, por una cuestión de cómo venía históricamente los contratos, el 31 de octubre terminaba el contrato con el municipio de Morón, que se renovaba año a año. Hace 13 años que estábamos en el municipio de Morón, 13 años consecutivos, que se renovaba el municipio, que se renovaba el contrato con IGMUS, con un programa que se llama Musicoterapia para la Comunidad, en donde trabajamos en centros de salud, en los barrios, en diferentes barrios del municipio de Morón, dependiendo, digamos, de la dirección de atención primaria. Muy instalados nosotros, 13 años. Bueno, ahí que pensábamos que como todos los años se renovaba el contrato, no lo renovaron. O sea que en 2 días, ¿no? Nos enteramos que no teníamos convenio ni contrato para ir a trabajar. Eso fue una situación terriblemente dolorosa, porque empezaba, digamos, un gobierno con el cual suponíamos que teníamos más afinidad, ¿no? Que con el gobierno saliente, pero la finalización del contrato fue en el gobierno, el gobierno saliente, el gobierno de Macri, ¿no? Pero luego vino la pandemia y con lo cual nunca más pudimos retomar ese convenio con el municipio, con lo cual el dolor todavía nos sangra, ¿no? Nos sangra la herida. Entonces ahí se dieron dos situaciones cuando empezó la pandemia. Por un lado, el no estar, ¿sí? En donde queríamos estar, en donde nos pedían que estemos, en donde nos seguían llamando, convocando, porque éramos un equipo bastante numeroso y muy referentes en los barrios y en las familias. Por un lado, no estar de una manera oficial, y por otro lado, al recibir todas las llamadas de todas las mamás, de todas las familias, de todos los niños, teníamos que estar de alguna manera, que tampoco podía ser la presencial por el tema de la pandemia. Entonces ahí hubo dos trabajos que hacer, y yo lo quiero mencionar, porque a mí no me interesa hablar de las cosas lindas, me interesa hablar de las cosas reales, no de las cosas lindas. Entonces ahí hubo dos problemas. Primero el duelo, que fue para el equipo, la situación de inmensa tristeza y enojo por la que atravesó el equipo, que había que andamiarse, ¿no? Andamiarlo, hacer algo con eso, dejarlo ser, porque tampoco uno en un mes hace el duelo y pasa a otro estado, ¿no? Había que dejarlo ser. Y por otro lado, la demanda de las familias, allí atendíamos muchas familias y muchos niños, algunos lo estaban pasando muy mal, ¿no? Más allá del diagnóstico que tuvieran, si eran niños con trastornos de desarrollo, si eran TEA, si eran lo que eran, no nos importa demasiado qué eran, no le estaban pasando bien. Muchas mujeres que tampoco le estaban pasando bien. Y cuando vino
el aislamiento obligatorio, todas las microviolencias que había en la casa, explotaron de una manera increíble y digo, ¿no? Teníamos apenas un celular, ¿no? Y rogando que por favor estas mujeres se corran a algún lugar donde tuvieran wifi, porque la accesibilidad es el segundo problema que les voy a mencionar. Entonces, el primer problema fue el duelo. El segundo, decir, bueno, ya, vamos a seguir trabajando, aunque no nos paguen, aunque no tengamos convenio, por lo menos 3 meses más para esperar, para ver qué pasa. Y luego venía el problema de cómo trabajar, que es la pregunta que vos, Mica, me haces, ¿no? ¿Cómo trabajar? Cuando no hay accesibilidad a las personas que más lo necesitan, y cuando también muchas resistencias de personas que sí tenían wifi, pero algunas por cuestiones ideológicas, de decir yo no voy a hacer esto porque me parece una locura total, o sea, tener un abordaje terapéutico, musicoterapéutico por videollamada o por Zoom, eh, eh, también resistencia al no conocer, ¿no? El Zoom, al no conocer la tecnología y no tener ganas de conocerla tampoco. Mucha gente pensó que se lo iba a bancar. Bueno, después, nada. Después se tuvo que adaptar sí o sí a que fue la única manera, porque había que hacer algo para protegerse, ¿no? Para estar con otros, para no aislarse, para no deprimirse, para no meterse en la cama todo el día. Entonces, bueno, hubo que adaptarse. Así que yo creo que lo que vos decís, vos dijiste una palabra de cómo dijiste una palabra, Mica, cómo se rearma, ¿Reconfigura? ¿Puede reconfigura. ser? Vos dijiste cómo se reconfigura, y entonces a mí me gusta mucho esa palabra. Eh, Digo, bueno, parece que pasaron dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, lo largo de la situación, ¿no? O sea, que no terminaba nunca, que no termina nunca la pandemia, hizo que la gente tuviera que avanzar sobre sectores personales, ¿no? Salir de cierto lugar de resistencia, de, diría, como de resignación, padecimiento, y salir de esos lugares para adaptarse a esto, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas, ¿no? Como que nos vimos apremiados a tener que hacerlo aunque no querramos. Y por otro lado, me parece que la otra punta es la creatividad y poder posicionarse desde el lugar de lo posible, ¿no? Digo, la creatividad en términos de qué es lo posible y cómo generar de esto una oportunidad para seguir estando juntos, ¿no? Para poder ser acompañado, para poder acompañar, ¿no? Para poder conversar sobre situaciones de riesgo, ¿no? Para poder cuidarse cuando se vienen situaciones de riesgo, de peligro. Y en ese sentido me parece que todos los profesionales de la salud tuvimos que ponernos a jugar un poco con la tecnología, a entenderla y afinar mucho ciertas estrategias o ciertos modos de mirarnos y ciertos modos de escucharnos para que estas ventanitas no sean un impedimento para mirarnos a los ojos, no sea un impedimento para ver el afecto, para sentir el afecto con la gente, ¿no? Que podamos confiar y creernos creernos entre nosotros, ¿no? Entre nosotras, creernos que si uno está acá en esta ventanita es porque quiere estar acá, porque decidió estar acá y porque quiere acompañar, y que si yo canto en esta ventanita es porque confío que cantar con vos o con quien sea nos puede hacer bien. Entonces, esa convicción, ¿no? Esa convicción de que
de que lo posible genera oportunidad, ¿no? Que confiar en lo posible siempre genera oportunidades, ¿no? Y el otro punto es, bueno, no sucumbir ante el conflicto, o sea, no tenerle tanto miedo al conflicto, porque en realidad presencial o no presencial, virtual, no virtual, trabajamos con el conflicto, vivimos con el conflicto primero. Primero vivimos con el conflicto y encima nosotros elegimos trabajar con el conflicto. Entonces, algo del conflicto nos tiene que, de alguna manera, conmover y a la vez apasionar, ¿no? En el sentido de decir que es posible transitarlo, es posible atravesarlo, no es cuestión de evadirlo, no es cuestión de, bueno, acá vamos a ver todo lo lindo y entonces negamos todo lo que nos puede estar pasando emocionalmente o vincularmente, ¿no? Es con eso, es con el conflicto. Y ahí mismo, adentro del conflicto, hay cosas maravillosas, ¿no? Para extraer. No es que el conflicto siempre tiene que ser malo, sufriente, eh, tanático, no tiene, porque el conflicto es vida, es movimiento, es transformación, es posibilidad, y extraer de las situaciones de conflicto eso, eh, para mí forma parte de la sanación, absolutamente, ¿no? Así que todo se fue como adaptando a lo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece entonces un convenio con, no sé, con el Ministerio de Desarrollo de que ICMUS puede trabajar en los CPIs a través del Facebook y estar en conexión a través de los Facebook que tienen estos 72 CPIs que son los centros, los centros de primera infancia del gobierno de la ciudad, en donde van niñitos de 0 a 3 años, que en un momento no fueron, por supuesto, ahora están yendo, no sé si ahora se suspendió de vuelta. Bueno, la conexión era a través del Facebook porque en ese lugar el Facebook es lo que más acceso hay. O empezar a trabajar con los dispositivos que tienen las organizaciones en los barrios. Entonces, por ejemplo, si hay un barrio en donde hay un dispositivo de mujeres que trabaja con el WhatsApp y nosotros estamos fuera de ese dispositivo totalmente, pero bueno, entonces nos conectamos con esa persona y entramos a ese dispositivo a estar con las mujeres de la manera que están ellas en su propio barrio, porque nosotros ir a los barrios dejamos de ir todo el año pasado y este año. Se está empezando como a retomar ahora. Pero entonces todo lo que hicimos lo hicimos de manera virtual a través de todas las posibles telefónicas, con videollamadas, por Zoom, surgió algo muy interesante de volver a las cartas, ¿no? Como muy interesante, volver a las cartas, a las bitácoras. En algunos lugares por dentro de las escuelas, ¿no? Con las tareas de los niños que también circulaban. ICMUS tiene un área que, aparte de la comunitaria, que es el área clínica. Esa funciona más activamente, porque claro, las personas que solicitan o que aconsejamos como algo más individual o más de familia, bueno, uno de los trabajos fue cómo se procuraban llegar a un lugar en donde tengan wifi, en donde podamos trabajar desde lo virtual, ¿no?
pero la verdad que más allá de nuestros deseos, yo les tengo que decir que los convenios no se firmaron como todos los años, porque todo el presupuesto, según dicen, eh, fue para lo necesario de la pandemia, lo cual supongo que será cierto, pero me interroga también, ¿no? Me interroga en el punto en donde, ¿qué es lo necesario para atravesar la pandemia, ¿no? Si la contención emocional no es algo necesario para poder atravesar la pandemia, porque no hay tantos dispositivos que tengan que ver con esto, ¿no? Con lo emocional, con la contención, ¿no? Así que me interroga también eso, cuando se divide esta cuestión de las necesidades básicas, ¿no? Que tienen que ver con las cosas materiales y las cosas emocionales, afectivas, simbólicas, eh, se dividen, ¿no? Para otros lados, me interroga, la verdad que me interroga mucho. Eh, bueno, a ver. Eh, sí, es muy interesante lo que decís. También en el sentido de que hay una preponderancia quizás al cuidado de la salud física, como esta extinción que se hace generalmente en los ámbitos hospitalarios de la salud física, de la salud psíquica, como si no fuéramos en Tal cual, realidad un tal todo. cual. Y sí, es importante también, sobre todo nosotros como futuros profesionales de la salud, por lo menos desde PPP, sí entendemos a la salud como algo integral. Absolutamente. Por ejemplo, te puedo poner un caso. Ayer me llama una señora que es de un barrio. En realidad no me llama una señora. Me llama un amigo de la señora, que habían formado parte hace muchos años de un grupo de musicoterapia de adultos mayores, digamos, ¿no? Pero que no eran tan mayores, pero eran adultos mayores. Y entonces me llama este amigo y me dice, Patri, eran las 9 de la noche, me dice, Patri, discúlpame que te llame a este horario, de Buenos Aires, yo vivo en el Bolsón, ¿no? La señora no, su amiga no estaba muy bien, eh, y me preocupa, ¿no? ¿La podría llamar? Le digo, sí, claro, cómo no. Entonces la llamo y fíjense por qué esta señora no estaba bien. Esta señora no estaba bien porque tenía 2 o 3 familiares que estaban internados con COVID mal. Entonces no podía ir a verlos al hospital donde estaban internados. Las hijas, o no importa, las hijas de estas personas que estaban internadas estaban súper mal porque tampoco podían ir a ver a sus madres al hospital y ella tampoco podía ir a acompañar porque ya la habían visto antes, entonces estaban todos aislados. Esta mujer vive sola. Y estaba realmente muy mal, ¿no? Muy, muy triste, muy confundida, muy mal. Y esas son las cosas que no se están como muy teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con el aislamiento de las personas que viven solas, sobre todo si son mayores? Eh, ¿Hay alguna franja de la niñez que es más problemática en el desarrollo evolutivo, ¿no? La franja entre 6 y 10 años es una franja muy problemática porque es una franja que no tienen autonomía para comunicarse con sus amigos por WhatsApp o por Zoom o encontrarse en una plaza o en un barrio y ya no son tan dependientes de los padres. Entonces esa franja es una franja que no le está pasando para nada bien, esa franja etaria. Los adolescentes tampoco la están pasando bien, pero transgreden, ¿no? Como están enojados y se pelean y se expresan y tienen el celular propio, ¿no? Y los chiquitos están disfrutando mucho, que están con sus papás y muchos padeciendo a sus papás, los más chiquitos. Pero esa franja, 8 9 yo veo que esos pibitos, pibitas no la están pasando bien.
Y bueno, y esas son las cosas que habría que prestarle a mi gusto un poquito más de atención. Sí, Lo mismo coincido que, totalmente. lo mismo que la temática del duelo por las personas fallecidas, porque no haber podido despedirse, no haber podido hacer un velorio, no haber podido ir a despedirse los últimos 5 días, 4 días en un hospital, para las familias es algo terrible, así que yo ya estoy pensando en un dispositivo para esto porque me parece terrible que la gente no haya tenido como la posibilidad de despedirse de sus familiares, ¿no? Muertos. Bueno, y acá, ¿dónde entra la música? Entonces, la música, lo sonoro, la voz, como esos lugares por donde elegimos transitar los musicoterapeutas y que por algo elegimos, ¿no? Que no ser psicólogos y ser musicoterapeutas. Eh, Ahí también hubo todo un aprendizaje, ¿no? Digo, cómo laburar con el WhatsApp o cómo laburar con el Zoom, ¿no? ¿Qué hacer con la musicalidad, ¿no? En estos tiempos. Esperen, ahí voy. No sé, tal vez yo creo que cada musicoterapeuta, que todos los Patri, perdón, musicoterapeutas, se quedó sí, trabada la cámara. ¿Querés apagarla y volver a aprender? A ver si te podemos volver a ver. sí, cómo no. ¿Sí? ¿Me parecí? Yo creo que cada musicoterapeuta tiene una historia con su voz y con la música. Eh, No te vemos todavía. Te escuchamos, pero no te vemos. yo me veo, pero debo ser yo que tengo mala señal. Y si no, bueno, te escuchamos también. ¿No? ¿No aparecí? No. Bueno, no hay mucho para ver. No hay problema. Digo que así como se escucha, pero así como decimos que los musicoterapeutas estamos en el contexto que elegimos estar o que trabajamos siendo lo que somos, con nuestra historia, con nuestros prejuicios, con nuestro saber, con nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Con nuestros miedos, estamos con lo que somos. Y es un permanente desafío, ¿no? La escucha, ¿no? Eh, y ese entreamado vincular, ¿no? Pudiendo entender desde ese lugar de lo que somos, cómo es el padecimiento del otro y cómo podemos ayudarle. Eh, Nos impactan cosas, esa es como nuestro campo notable, como nuestra escucha índice, diría Barthes, ¿no? Nuestra escucha índice, eso que nos impacta, y después nos ponemos un poquito más analíticos, y vamos al desciframiento y a entender como algunas lógicas o algunas configuraciones que se nos presentan en esa expresión, ¿no? Me parece que con la música pasa algo parecido. Hay en la música un- una expresión instituida, más comercial, más masificada, ¿no? Más de todos, más superficial, pero a la vez más colectiva, ¿no? Y hay unas músicas más
más íntimas, más subjetivantes, y hay unas músicas más resistidas, ¿no? Más profundas aún, ¿no? Y creo que en todo proceso musicoterapéutico sucede algo de esto, ¿no? De ir de unas músicas a otras músicas, ¿no? Eh, y en ese devenir es donde algo de la transformación y de la pregunta puede acontecer. Y entonces yo les decía esto, que soy como muy fanática de trabajar desde la improvisación. Me gusta trabajar con las canciones, ¿sí? Pero siempre tengo la sensación que las canciones son como un tren que ya tienen una vía por donde circulan y por donde van, y que entonces hay todo un trabajo en deconstruir esa estructura con la que ya vienen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso me gusta más la impro, como que me parece que va más directo a ese lugar de incertidumbre y, y bueno, nos pone un poco nerviosos, pero que pase lo que pase. Te miro, te escucho, te miro, te escucho, te miro. Me escucho, me miro, me escucho y te miro. Y acá estamos, acá estoy, estoy. Así puede empezar, ¿eh? Una sesión de grupo, una sesión individual, puede empezar o puede seguir. Yo las veo tan lindas a ustedes. Con todo el mundo por delante. Gracias. La peor pobreza es la pobreza de ilusiones, la pobreza de esperanza. Por eso muchas veces la gente me dice, ¿pero estás segura que cantando yo me voy a curar? No sé si cantando te vas a curar, pero tal vez escucharte, conocerte, mirarte, mirarnos, te pueda dar más energía para descubrir de qué se trata curarte, ¿no? Yo creo que la musicoterapia, desde mi modesto punto de vista, es un trabajo energético, es un trabajo que tiene que ver con los significados, con los sentidos también,
pero yo le doy como mucho más valor a ese plano, ¿no? Al plano energético, como a esos pequeños rituales que se suceden en los encuentros con la voz, con el cuerpo, con, con el encuentro con el otro, con la salida del encierro, del propio narcisismo, del malestar, de la queja, ¿no? Y como encontrarnos con otra energía que tiene que ver más con los sueños, con lo poético, con, con la capacidad de volar que tenemos todas las personas a través de los sonidos, ¿no? Y de nuestros paisajes interiores. Así que cuando trabajo con grupos, que me gusta muchísimo trabajar con grupos, tanto con la clínica, mi clínica yo coordino grupos por Zoom, que son muy divertidos, muy hermosos y muy profundos. La gente, cuando entra en esa dimensión de la poética y de las corporalidades, pasan cosas que parecen mágicas, aunque no sean mágicas. Trabajamos mucho desde este lugar de la improvisación, de la expresión, de la voz, mucho el trabajo con la voz y con la composición a tiempo real, ¿no? Que, que las palabras se deslicen y generen nuevos sentidos y que construyan nuevos territorios simbólicos y que construyan cómo sería la posición de un trabajo de emancipación, ¿no? Digo, de un trabajo de habilitarse a, ¿no? Habilitarse a pensar, habilitarse a sentir, habilitarse a confiar en uno mismo, habilitarse a confiar en un grupo, en un grupo de padres, de madres, en un grupo, en un colectivo de mujeres, en una organización barrial, ¿no? Cómo habilitarse a soñar con que es posible hacer cosas con el otro. Bueno, qué, qué hermoso todo esto. Creo que me quedan muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas resonando y reflexionando. Anita, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Vos, Patri, cómo estás? Yo entré en otra sintonía, ya soy más, me sale la palabra amena, digo más a otros decibeles totalmente. Qué lindo. Qué lindo pensar y me doy cuenta que nada de esto, eso, iba a decir eso, nada de esto ¿Qué? hablamos en psicología, me parece tan terrible y tan peligroso en cierto sentido. Lo que pasa es que el constructo de salud es un constructo, es muy complejo porque estudiamos la salud desde ese pensamiento, desde un pensamiento normatizado, desde un pensamiento hegemónico que dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es saludable, lo que no es saludable, lo que corresponde, lo que no corresponde, ni que vamos a hablar de la normatización, de la heterosexualidad, del género, de las conductas normales del desarrollo, que lo que se espera de un niño a tal edad, a tal otra edad, después lo que se espera de una mujer madura, lo que a tal punto que cuando decimos cosas, nos decimos cosas como, no, pero eso que me decís es muy infantil, ¿no? Como, bueno, la infancia es un lugar poco confiable, poco respetable, lo infantil, digo. No sé, estamos como en un momento en donde estamos deconstruyendo muchos valores que vienen desde hace 2000 años.
Y es apasionante, por un lado, ¿no? Decir, wow, tenemos que cambiar la lógica de cómo se escucha un niño. Wow, tenemos que cambiar la lógica de qué es ser mujer o qué es ser varón, ¿no? Wow, tenemos que cambiar la lógica de qué es la salud, porque pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entendemos la salud como un conjunto de comportamientos esperables y todo lo que queda por fuera de eso se transforma en psicopatología, en síntoma, en riesgo, y esa es la lógica con la que estudiamos todos los profesionales de la salud, que no vemos nada de salud, vemos de enfermedades, de lo que está mal, de salud, ¿qué estudiamos? ¿Dónde hay una materia que hable de salud? No, no existe una materia que hable de epistemología, de nosografías o de semiología de la salud, que no, ni siquiera lo discutimos demasiado, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con salud queda como en un plano muy, ¿cómo se dice? Devastado, muy, no quiero decir una palabra, como muy poco serio, ¿no? Ah, claro, vos sí que te divertís, ¿no? Ah, el ocio, como un poco valorado, todo lo que tiene, el humor, la risa, el placer, el goce, queda como en un lugar súper denigrado todo lo que tiene que ver con salud, porque lo importante es ganar plata, es trabajar, es ser coherente. Claro, tenés un conflicto, ya sos re insegura, re insegura, estás enfermo. Entonces, bueno, digo, ese concepto de salud también tenemos que deconstruirlo, por eso volviendo como a filosofías un poco más ancestrales que tanto tendríamos para aprender, ¿no? En el sentido de una cosmovisión de salud que tenga más relación con el buen vivir, y eso estaría como más ligado a una conexión con lo espiritual, a una conexión con la naturaleza, a una conexión con los ritmos personales, a una responsabilidad social, a una forma de entender los rituales de pasajes de una situación a otra situación, sea adolescencia, divorcio, muerte, acompañades comunitariamente. O sea, es otra cosmovisión de la salud, ¿no? Ligada a otros valores. Eh, y eso, bueno, tardará en llegar a la facultad, pero quédate tranquila, Ana, que va a llegar. Ah, ojalá. Sería, sería muy interesante, muy importante. Porque tiene que ver con nosotros también, que tiene que ver con dónde vivimos, algo de todo eso. Bueno, pero Mira, ustedes son ahí una volviste generación. en la cámara. Hola! ¡Qué suerte! Que por lo menos para la despedida puedo volver. Ustedes son una generación nueva, maravillosa, que no le tienen tanto miedo a la palabra cambio, transformación, a la palabra desapego, a soltar, a la intimidad, a la sexualidad. No sé, a mí me da como muchas esperanzas y mucha ilusión esta generación de ustedes, que también valora lo estable, que también valora lo organizado, ¿no? Pero que no sucumbe ante la transformación, ¿no? A mí me da como mucha ilusión y mucha esperanza la generación de ustedes. Eh, Nosotros pasamos otras cosas. Digo, porque lo generacional también puede ser un estereotipo, pensar que todas las diferencias son por la cosa generacional, ¿no? No creo que tenga que ver con eso. Pero, pero me parece que cada vez somos más las personas que tomamos conciencia del valor del contacto con la naturaleza, que es re importante, ¿no? De respirar el aire y que respirar sea algo valorado, ¿no? Que respirar esté dentro de los valores esencialmente espirituales y vinculares y saludables. Respirar.
yo estoy muy feliz de haberme venido a vivir a, a la Patagonia Argentina, acá en contacto muy cercano con el viento, las montañas, los pájaros. Y tengo muchas ganas del año que viene, si esto se va solucionando un poco, hacer como algún encuentro acá que trate de eso, ¿no? De la salud como una relación entre el cuerpo y la naturaleza, ¿no? Entre el cuerpo, lo racional y la naturaleza. Tengo como ganas de trabajar ese encuentro, ¿no? La corporalidad, lo racional eh, y la naturaleza. Y poder hacer una jornada donde podamos cantar abajo de las estrellas y escuchar el sonido del viento y del río y de conectarnos con otras cosas más valiosas que tener una remera nueva. ICMUS igual está haciendo muchas actividades, ¿sí? A este nivel. O sea, todos los meses en ICMUS están haciendo los terceros viernes de cada mes, las mateadas para mujeres, que es un espacio maravilloso, los terceros viernes a las 4 de la tarde, en donde cantamos, bailamos, jugamos, creamos, pensamos, lloramos. Mujeres, a veces somos 10, a veces 15, a veces 60, de todos los países. Es un espacio que lo creamos en el mes de abril, cuando empezó la pandemia el año pasado, y se mantiene. Otro espacio es el conversatorio de varones, que también empezó el año pasado con la misma idea de contener, acompañar, pensar. Y después todos los meses estamos haciendo pequeños seminarios o pequeños cursos para que haya como movimiento y flexibilidad en los temas. El mes pasado fue sobre la voz, este mes de junio va a ser sobre familia y y, y creatividad en el Zoom, ¿no? El trabajo más específicamente del el trabajo en pandemia a través de dispositivos con familias y niñas. Este es este mes y el próximo mes habrá otros. O sea, como todos los meses, un pequeño seminario de 8 horas que tenga que ver con alguna temática especial, ¿no? Bueno, chicas. Antes de que te vayas, Patri, agradecerte. Anita, No, gracias a ustedes. Nada, eso, agradecerte. Estamos muy felices de que hayas aceptado. Sobre todo con Ana fue como un encuentro de, no sé, para mí es como mucha admiración y mucho amor al trabajo que haces y es como hermoso eso y creo que a Ana le habrá pasado en otras cosas. No sé si quieres contar. No, qué sé yo, cuento. Pero a mí, a través de hacerte esta entrevista, de empezar a googlearte mucho, a buscar tus videos, a escucharte hablar y todo eso, me trajo tipo 1.300.000 preguntas que se las pasé. Pero estuvimos hablando con esto de psicólogos y musicoterapeutas para el pueblo, que estuve hablando con Mica. Es como, es muy interesante poder ampliar los modos de escuchar, porque yo conozco de la facultad un modo de escuchar que es muy reducido en cierto sentido, y cada vez me doy cuenta cada vez más de eso, y escucharte a vos y también a otras disciplinas, cómo trabajan, me parece súper increíble, no sé, me dan ganas de adquirir algo de ese conocimiento y esas habilidades. La verdad que todos somos necesarios. A mí, si hay algo que me encanta y por eso hago tanto hincapié en el ciclo que estamos armando también de equipos, que ese es otro, todos los cuartos miércoles de cada mes, donde se presentan equipos de musicoterapeutas y equipos interdisciplinarios. El trabajo en equipo es lo más maravilloso que hay. Todos nos complementamos. Entonces, trabajar juntos, psicólogos, médicos, terapistas ocupacionales,
actrices, músicos. Para mí por lo menos es un placer trabajar en equipo, me encanta trabajar con otros. Así que Tiene bueno, una gracias a potencia ustedes. muy particular, Claro, totalmente, un poder totalmente. de transformación muy grosso. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, acá estamos, Acá estamos estamos. conectadas. Sí, mucha suerte en sus carreras, mucha suerte en sus Gracias. vidas. Gracias, Patri. Igual. Muchas gracias.